Continuando con la unidad 4 de quinto grado, en esta oportunidad desarrollaremos la clase 1.4 que se encuentra en la página 68 del libro de texto. Comparación de gráficas de líneas. Analiza, observa y responde. Bueno, tenemos esta gráfica, más bien tenemos dos gráficas en una misma cuadrícula. Una gráfica que nos muestra la temperatura en Buenos Aires, Argentina, y la temperatura en Tokio, Japón, en el transcurso de un año. Notemos que la temperatura de Tokio está marcada por esta gráfica de color amarillo y la temperatura o las temperaturas en Buenos Aires están marcadas por esta gráfica de color verde. A partir de la observación de esta gráfica o de estas gráficas, tenemos que responder a estas preguntas. La primera pregunta dice: ¿de cuánto es la diferencia entre la temperatura más alta de Buenos Aires y la más alta de Tokio? Al observar la gráfica, tenemos que identificar las temperaturas más altas en Buenos Aires y en Tokio. Recordemos que la temperatura más alta está marcada por el punto que tiene mayor altura en la gráfica. Vean, para la gráfica de Buenos Aires, de las temperaturas de Buenos Aires, el punto que se encuentra más alto es este de acá, que le corresponde al mes de enero. Es decir, en enero es donde se registró mayor temperatura en Buenos Aires. Y para Tokio, la gráfica de color amarillo, el punto más alto es este de acá. Quiere decir que la temperatura más alta en Tokio fue en el mes de julio y en el mes de agosto, donde la temperatura se mantuvo. Entonces la temperatura más alta, o las temperaturas más altas son estas. Para Buenos Aires fue una temperatura de 25 grados y para Tokio fue una temperatura de 28 grados. Eso quiere decir que la diferencia entre las temperaturas más altas fue de 3 grados. 28 menos 25 es 3. Contestando a la primera pregunta, tenemos la temperatura más alta de Buenos Aires es 25 grados centígrados y la de Tokio es 28 grados centígrados, por lo que la diferencia es 3 grados centígrados. 28 menos 25 igual a 3. La pregunta del literal B dice: ¿de cuánto es la diferencia entre la temperatura más baja de Buenos Aires y la más baja de Tokio? Observemos nuevamente la gráfica. Tenemos que identificar cuál es el punto más bajo en cada una de las gráficas. Veamos que para Buenos Aires, el punto más bajo de la gráfica es este de acá, que le corresponde a el mes de julio. Aquí se registró la temperatura más baja para Buenos Aires. Y para Tokio, en la gráfica de Tokio, el punto más bajo, que tiene la menor altura, es este de acá, que se registró en el mes de febrero. Y en el mes de enero, donde la temperatura fue la misma, fue una temperatura de 5 grados. Tenemos entonces acá que la temperatura más baja para Buenos Aires fue en julio, donde se registró una temperatura de 11 grados, y en Tokio la temperatura más baja fue en febrero y en enero, donde se registró una temperatura de 5 grados centígrados. Por lo tanto, la diferencia entre las temperaturas más bajas es de 6 grados centígrados. Tenemos que restar 11 menos 5, y 11 menos 5 es 6. Contestando a la pregunta del literal B, la temperatura más baja de Buenos Aires es 11 grados centígrados y la de Tokio es 5 grados centígrados. La diferencia es de 6 grados centígrados. 11 menos 5 igual a 6. Ahora veamos la pregunta del literal C. ¿En qué mes la diferencia de temperatura fue mayor?
de cuánto es la diferencia. Observemos la gráfica. Para saber en qué mes la diferencia de temperatura fue mayor, debemos observar la distancia que existe entre cada uno de los puntos que marcan la temperatura de las ciudades. Esa observación la tenemos que hacer para cada uno de los meses. Observemos, por ejemplo, para el mes de enero, la distancia que existe entre este punto que marca la temperatura de Tokio y este punto que marca la temperatura de Buenos Aires es considerablemente grande. Eso quiere decir que la diferencia entre las temperaturas de Tokio y Buenos Aires en el mes de enero es considerablemente grande, o sea, hubo una diferencia de temperaturas considerable. Vean que en Tokio la temperatura fue de 5 grados y en Buenos Aires la temperatura es de 25 grados. La diferencia de esas temperaturas es considerable. Ahora veamos que para febrero la diferencia entre las temperaturas disminuyó un poco. Luego para el mes de marzo disminuyó aún más. Las temperaturas se fueron acercando. Ya para el mes de abril, la diferencia entre las temperaturas de Buenos Aires y Tokio fue solamente de 1 grado centígrado. Prácticamente tenían la misma temperatura. Para el mes de mayo, la diferencia aumentó un poco. Para el mes de junio aumentó mucho más. Luego para el mes de julio siguió aumentando esa diferencia, aumentó un poco. Para el mes de agosto la diferencia disminuyó, las temperaturas empezaron a acercarse nuevamente. Luego para el mes de septiembre disminuyó un poco más la diferencia de las temperaturas. Luego para el mes de octubre la diferencia solamente fue de 1 grado centígrado. Prácticamente tenían la misma temperatura. Para el mes de noviembre la diferencia de las temperaturas aumentó nuevamente y para el mes de diciembre aumentó mucho más. Observando la gráfica, veamos que en el mes de enero es donde existió la diferencia mayor. Acá donde la temperatura de Tokio era de 5 grados y la temperatura de Buenos Aires era de 25 grados. Entonces la diferencia entre esas dos temperaturas es de 20 grados. Si restamos 25 menos 5, eso nos da 20. Contestando a la pregunta del literal C, la mayor diferencia de temperatura es en enero, ya que la temperatura en Buenos Aires es de 25 grados y la temperatura en Tokio es de 5 grados centígrados. La diferencia es de 20 grados centígrados. 25 menos 5 igual a 20. Ahora veamos las preguntas que están en el literal D. ¿En qué mes la diferencia de temperatura fue menor? ¿De cuánto es la diferencia? Observemos la gráfica. Veamos que la menor diferencia se encuentra en los meses de abril y octubre, donde la diferencia entre las temperaturas fue solamente de 1 grado centígrado. Contestando al literal D, la menor diferencia de temperatura se da en abril y octubre, ya que la temperatura en Buenos Aires en el mes de octubre es de 18 grados centígrados y la temperatura en Tokio es de 17 grados centígrados. La diferencia es de 1 grado centígrado. 18 menos 17 igual a 1. Comprende, se pueden comparar situaciones a partir de las gráficas de líneas colocándolas en una misma cuadrícula. Bueno, es todo por la clase de hoy. Gracias por su atención.